Muy buenas tardes, mi nombre es Albert Antonio Prilla Moreno, estudiante de la licenciatura en Filosofía, y hoy desde el curso Filosofía Moderna quiero compartir con ustedes unas reflexiones extraídas desde algunos interrogantes que se plantean a partir del proceso estructural de este curso tan maravilloso. Preguntas como ¿qué es la modernidad? ¿Cuáles son sus causas y características? ¿Qué es y en qué consiste el racionalismo? ¿Qué es y en qué consiste el empirismo? Y por último, ¿qué es y en qué consiste el idealismo? Pues antes de iniciar con la explicación amplia de la respuesta a estas preguntas, quisiera como hacer un pequeño bosquejo acerca de la importancia de un curso como este en la formación de un docente, un futuro docente en filosofía, un licenciado en filosofía. Me parece importante el desarrollo de un curso como este porque brinda la posibilidad de que nosotros, los estudiantes, próximos docentes, desarrollemos un conocimiento amplio acerca de esa historia de la filosofía, de esa evolución que ha sufrido la filosofía y pues tengamos como bases para hablar acerca de esos acontecimientos históricos, los acontecimientos modernos, por qué no las reflexiones del presente y asimismo ayudar o contribuir con ese proceso de filosofar de nuestros estudiantes. Bueno, ahora sí, empecemos pues como a darle respuesta a las preguntas que son muy importantes conocer sus respuestas porque nos ubican en el proceso estructural del curso. ¿Qué es la modernidad? Es una pregunta muy importante responderla y saber en qué consiste porque nos ubica en una línea de tiempo del proceso de evolución del pensamiento. Después de vivir tiempos en los que los parámetros de la verdad eran dictados por los pensamientos de muchos estudiosos cuyo eje central era la fe, cuyo eje central era una extracción de lo que podían obtener de ese ser omnipotente, omnisciente, o sea, Dios. Pasamos de tener una visión que no admitía aliados de la razón diferentes, aliados que pensaran diferente a lo que se establecía acerca de la verdad o del conocimiento. No se permitía pues como un pensamiento por fuera de lo que establecía la fe o lo que establecían las religiones. Era un proceso muy cerrado, muy sectario, en los que pensar diferente era como considerado como una traición. Era un pensamiento basado estrictamente en lo que decía pues como la iglesia. De esos pensadores muy importante, pues puedo mencionar a Tomás de Aquino, que fue un pensador que tuvo mucha influencia en su pensamiento y en sus trabajos, mucha influencia de la iglesia, de lo que significaba Dios o lo que querían significar Dios. Basaron su pensamiento en todas las teorías grandes de la historia. Este señor Tomás de Aquino, aunque extrajo mucho del pensamiento de Platón, su pensamiento, sus trabajos finales tuvieron mucho que ver con la fe en sí. Era más que todo una persona que fue considerada grande, muy grande, porque tenía extracciones del pensamiento de Sócrates, incluso de Aristóteles, pero siempre marcó su pensamiento en lo que dictaba la fe. Un pensador muy reconocido en esta fase. Recuerdo mucho cuando empezamos a estudiar la licenciatura en filosofía, vimos un
curso de Historia de la Filosofía y hablábamos también de la Edad Media. Y en ese tiempo leí mucho acerca de Tomás de Aquino, y su pensamiento es de esta época, un pensamiento muy ligado a lo que establecía la Iglesia. Había un proceso como de sectarización en la filosofía. La filosofía era como teocentrista, o sea, todo lo referente a Dios, y lo que estaba por fuera pues no era muy significativo. Como la inexorabilidad de la llegada de nuevos tiempos en este proceso que se vive, la filosofía sufrió un proceso de transformación. Ese proceso de transformación fue llamado por muchos como la Ilustración. La Ilustración, que fue un proceso que liberó el pensamiento, apartó un poco el pensamiento acerca del pensamiento de la Iglesia y encaminó un poco más la filosofía hacia lo que pudiera desarrollar la persona, el ser. O sea, pasamos de tener una filosofía teocentrista a una filosofía antropocentrista, o sea, ya más centrado en el ser, en la persona. Esos procesos de evolución se fueron enmarcando en lo que se conoce pues como filosofía moderna, y fueron quedando pues en rezago la filosofía teocentrista. Me gusta mucho este tema, me apasiona mucho, porque es aquí en este proceso de cambio donde se reconoce la libertad de pensamiento del hombre. El tipo de reconocimiento que se le da al hombre es muy importante, porque aquí la filosofía y la razón ya no tienen nada que ver con las doctrinas particulares que establecía la Iglesia, sino que ya era un pensamiento más liberal, un pensamiento más libre, un pensamiento más centrado en la persona. Las características de la modernidad se miran o se aprecian principalmente en factores religiosos, políticos, culturales. Podríamos empezar nombrando uno de los cambios fundamentales, que fue el pensamiento reflexivo del hombre, donde dejó de darle valor ya a ese pensamiento teocentrista, un pensamiento que tenía la religión y el misticismo que significaba todo eso. Eso es una de las características más relevantes pues, que tiene como la modernidad o la filosofía moderna. Vamos, como los había dicho, son varios interrogantes. Vamos a hablar ahora entonces de lo que fue el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XVII en Francia. Se caracterizó por reconocer la razón como única fuente de conocimiento y como pilar de la sociedad que permitía el desarrollo a través de la búsqueda del entendimiento lógico de sus principales representantes. Bueno, el racionalismo ya se aleja un poquito más, mucho más del pensamiento teocéntrico y un poco más pues de ese pensamiento diferente al que no se acople al de la razón, al de la razón. Ya hay una reflexión más profunda y se le va reconociendo esa inteligencia, esa capacidad de discernir al hombre. En esta corriente filosófica ya se centran las bases como para que el hombre sea ya como dijera, directamente responsable de su pensamiento. En esta corriente filosófica podemos destacar pensadores como René Descartes, Spinoza, fueron muy importantes en esta corriente filosófica. El racionalismo se oponía al pensamiento empirista, que es otra corriente filosófica que vamos a ver a continuación. O sea, ya no era un conocimiento basado, el racionalismo no reconoce un conocimiento basado en la experiencia, por ejemplo,
sino algo ya por la razón, algo ya de reflexión. Esa era como la característica del empirismo. Y el racionalismo es otra corriente que vamos a tener en cuenta, o tuvimos en cuenta en este curso tan maravilloso que profundamente impacta en la formación de nosotros como futuros docentes. Y llegamos al empirismo, que el empirismo es una corriente filosófica o una escuela, se puede decir, que piensa que la experiencia es el punto de partida, el punto fundamental en la creación del conocimiento posible. Para los empiristas, la realidad parte de la experiencia, de lo que se ha vivido, de lo que se ha observado, de lo que se ha percibido, ¿sí? Los sentidos toman un profundo significado en esta corriente filosófica. Decía ahorita que el racionalismo, por ejemplo, se apartaba del empirismo porque en el racionalismo no cabe el conocimiento a partir de la experiencia, sino que el conocimiento es a partir de la razón, de un proceso de reflexión profundo. En el empirismo podemos ubicar a pensadores grandes como Locke y Hume. Son pensadores que aportaron muchísimo a esta corriente filosófica, a esta escuela filosófica, que en la historia de la filosofía fue muy grande. Entre las características que podemos mencionar del empirismo, una realidad sensible y percibida. Eso presentaba el empirismo, una realidad sensible y percibida por los sentidos que tenemos nosotros. Esa es una de las características que podemos mencionar. Y para que nos alcance el tiempo, vamos a hablar del idealismo. El idealismo pues, es una corriente filosófica también muy importante cuando estudiamos la historia de la filosofía, porque el idealismo parte de una construcción de conocimiento desde el fundamento del ser y el conocimiento, ¿sí? Su origen se puede rastrear hasta los tiempos de Platón, quien en su tiempo consideraba que la verdadera realidad era el mundo de las ideas, ¿sí? Únicamente accesible para la razón. Bien, esto es como la esencia de lo que es el idealismo. Las ideas es algo atado inexorablemente a la reflexión del hombre, a la naturaleza del hombre. Así que eso era como una de las características más importantes que tiene el empirismo. Yo llego hasta aquí en esta explicación. Agradecerles mucho su tiempo, decirles que el curso fue de mucha construcción integral en el tema de la historia de la filosofía y lo que significa la filosofía moderna en el proceso de formación, mi proceso de formación como docente. Muchísimas gracias, nos encontramos en una próxima ocasión.